empezamos la grabación y vamos a ver un poco. Lo que yo quería hacer esta clase es ahora un poco eh, discutir un poco sobre la I1, de cómo les fue, 10 minutos, no sé, y después vamos a ver que la parte sucesiva del programa, ¿ya? Donde vamos a dirigirnos ahora y hoy vamos a hacer un poco de productos internos y cosas y por el resto vamos a ver cómo continúa el curso, ¿ya? Cuál es la parte sucesiva hasta el final del curso. Y y entonces, entonces sí, la discusión del I1, digamos que vamos a ver cómo se ven. Todavía no tengo bien una estadística, lo voy a leer y vamos a ver cómo desarrollaron los problemas, cuál es la mayoría, dónde tuve dificultad y cómo les fue. Y uh, en realidad, digamos que eh, el espíritu del curso no es de que tener como miedo de las evaluaciones, sino que sirva un poco para ver también dónde están y qué es lo que podían aprender más, mejorar su comprensión de alguna parte. Así que si es que de verdad se ve que unos problemas como le dieron más dificultad, puede también ser que haga un par de, digamos, que les proponga de compensar esto haciendo unos ejercicios más que le dan punto bonus y que les ayudan para fortalecer esta parte, ¿ya? Así que no necesariamente el facto que le fue mal unos ejercicios es como perjudica mucho la nota, ¿ya? Eh, Quería decirle que eso no se estresen para esto y existe esta posibilidad de como ganar un poco los puntos que perdieron haciendo unos más ejercicios sobre los temas donde no le fue bien. Pero esto todavía no sé diagnosticarlo ahora porque necesito mirar bien digamos, sus soluciones y tener un poco una estadística de cómo fue. Ya, profe. Ahora, ¿qué hice? Dupliqué la página. Ok, entonces borramos todo esto y quería... a ver, vamos a pasar un poco los dos ejercicios finales para que no tengan, digamos, igual lo van a ver durante la ayudantía, pero para que puedan seguir la clase, es mejor sacar esto de su cabeza un poco y para que sepan cómo estaban. El problema 5, ahí la idea, teníamos una F que sabíamos que f de 1 es igual a E1. Después sabía que f es singular. Esto significa que f de v de algún vector es igual a 0 y v no es 0. ¿Ya? Singular. Y lo que pedía era de ver que f es diagonalizable. O no, que es triangularizable, no diagonal. Y acá digamos que la idea que yo me imaginé que uno intentando resolverlo, se podía poner la idea, bueno, ¿cuál sería una base buena para empezar a ver si es triangularizable o no? Y acá uno puede tomar E1, después V,
y después completarlo una base, ¿ya? Ya sé que existe este V, sé que existe E1. E1 y V son independientes, porque si E1 fuese múltiplo de V, sería que f de E1 igual 0 y no es igual a 0. ¿Ya? Así que estos son ya comienza bien una base con E1 y el vector que sé que donde f se anula, porque son independientes. Y entonces lo completo a una base. A base. Y acá, ¿cuál es la matriz de f? F envía el primer vector en sí mismo, así que la imagen de f a través de f del vector E1 en esta base es simplemente E1 y nada de componente de los otros. Después el vector V se transforma en ceros y el vector W, no sé, tiene coordenadas ABC, suponamos, ¿ya? Así que acá en esta base es triangular, ¿ya? Y esto era, digamos, el problema se terminaba acá, ¿ya? Porque encontré una base en la cual es triangular, ¿ok? Eh, no, que es que quiero comprender cómo se inserta una nueva página. Insertar página, ok. Ah, lo puse antes, bueno. Y después el problema 6. En el problema 6 teníamos las matrices 2 por 2. Y acá en este espacio tenía una función lineal, o sea, la función que me envía una matriz en la matriz transpuesta. Y bueno, la cosa que decía, uno necesitaba encontrar vectores y valores propios. Y saber si es diagonalizable. Así que acá la idea, digamos, no voy a hacer todo el ejercicio, pero todo el problema, pero la idea principal es que V, que es el espacio de todas las matrices A, B, C, D, ¿ya? Con A, B, C, D números reales. Esto es, digamos que es un espacio vectorial de dimensión 4. ¿Ya? Porque en realidad están completamente y únicamente determinados por estas 4 coordenadas, ¿ya? Así que una base que uno podría llamar canónica, porque la primera que se ocurre, canónica, de este espacio serían las matrices con un 1 en un lugar y 0 en los otros. Son 4 elementos del espacio V, son base canónica. Y después, respecto a esta base, V, cualquier elemento de V A, B, C, D, pues esto, déjeme llamarlo E1, E2, E3, E4, esta base canónica. Esto sería A por E1 más B por E2 más C por E3 más D por E4, ¿ya? Pues si se fijan, A por E1 significa que pongo un A en el lugar donde está A. Esto significa que pongo un B en esta posición y así siguiendo, ¿ya? Entonces cualquier elemento de V corresponde a un elemento de R4, ¿ya? Del espacio con 4 números reales, que sería, y esto corresponde a asociar a esta matriz ABCD, le asocio los números ABCD. De una manera
corresponde a poner en vez que en forma de cuadradito, los números los pongo en forma de línea. ¿Ya? Y acá f que se va desde R4, digamos que la matriz que corresponde a f, a f, ¿ya? F ¿qué hace? Envía A, B, C, D. F lo envía en A, acá pongo C, acá pongo B y D, ya la transpuesta, ¿ya? Y entonces, en términos de vectores, esto envía de vectores de R4, envía A, B, C, D en A, C, B, D, ¿ya? Así que es una permutación, ¿ya? Envía en 1, A lo envía en A. Después acá tiene, inverte las coordenadas, así que acá tiene 1, 1, 0, 0. Y después tiene un otro 1 acá. Esta matriz es 4 por 4, ¿ya? Es la matriz que representa F respecto a esta base. ¿Ya? Y acá evidencié este cuadradito central para ver que estos son los elementos que salen de la diagonal, ¿ya? Y acá uno ve que el vector, lo escribo acá en un rectangulito, ve que f del vector 1, 0, 0, 0 es el mismo vector. Y después f, si lo aplico al vector que tiene solo la última componente, la deja igual también. Y después en estas otras dos coordenadas, uno necesita, digamos, comprender si con estas dos coordenadas también tengo vectores y valores propios, ¿ya? Así que uno podía adivinar, digamos, o mirar lo que haría solo esta matriz 2 por 2 o encontrar el polinomio característico de toda la matriz 4 por 4 y hacer el procedimiento usual para diagonalizar, ¿ya? Y encontraba otros vectores propios, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, menos 1, 1, 0, por ejemplo. Esto la matriz lo envía en sí mismo, ¿ya? Si se fijan acá la fórmula ABCD intercambia solo C y B, así que 1, 1 acá en el centro lo envía en sí mismo y menos 1, 1 lo envía en 1 menos 1, que sería menos el vector inicial. Entonces esto tiene valor propio menos 1. ¿Ya? Esto tiene valor propio más 1. Y así que encontré todos los vectores propios y era diagonalizable, ya digamos, más o menos. Para que vean un poco cuál era la respuesta, digamos, ¿no? Digamos que lo principal del problema 6, lo que dio problema creo que fue que eh, nada, que los números están en forma de cuadrado en vez que en una línea. Y así que uno necesitaba pensar qué significa tomar una base de ese espacio y cuál era la matriz asociada a esta transformación que envía A en la transpuesta. Así siguiendo. Y en el problema 5, la dificultad es que quizás se esperaban, cuando hablaba de triangularización, se esperaban una forma del problema que dice triangulariza esta matriz, ¿ya? Y en vez que esto apareció algo que en realidad era más sencillo, pero que necesitaba, digamos, más como volver a la definición de qué significa ser triangularizable, en vez que aplicar directamente la fórmula. Así que nada, digamos que lo que quieren indicar un poco, que quizás se indica las dificultades de esto, es que a veces es importante como comprender bien las definiciones y comprender bien el concepto atrás de las fórmulas que uno hace y de los ejemplos, no sé. Pero todavía no lo sé porque no miré bien las pruebas, ya lo que hicieron en las pruebas. Claro, que uno parece más simple, pero en realidad como
Es como una invitación a como a simplificar, a hacer resumen de lo que es importante y no importante a veces. En estas cosas de matemática muchas veces es más un ejercicio de resumen y de ir al detalle preciso, así como a cuál es de verdad el concepto importante y esto uno lo hace dando vuelta, digamos, intentando hacer ejercicio y dando vuelta y reflexionando un poco en esto, ¿ya? Y, pero bueno, vamos a reflejar, digamos, durante esta semana voy a reflejar también cómo puedo ayudarlo en esto, cuáles son quizás otras herramientas que ayudan en focalizar en unos principios clave pero cada uno selecciona e interioriza, porque cuando tiene un problema nuevo así, que quizás no es en la forma que ya vio ejemplos, en clase uno necesita ya tener como claro lo que es importante y lo que no es importante, lo que es una cosa un poco individual. Cada uno lo hace por sí, su propia sensibilidad de cómo ve las cosas. Pero voy a pensar más cómo puedo ayudarlo con esto. Creo que la cosa que se me ocurre es que hacer más quiz o hacer más pimponearlo más con ejercicios durante cada semana casi. Eso es lo que se me ocurre a mí. Pero bueno, todavía no miré bien las pruebas. Tengo solo una intuición así un poco. Ok. Entonces, ¿qué era el plan de la clase? Entonces, esto ya pasamos un poco esta parte de discusión de la interrogación 1 y a ver cómo esto. Y acá pasamos a la presentación de lo que vamos a hacer después de las semanas de receso y las fiestas patrias, ¿ya? Entonces acá el libro, me puse este cuadrado para acordarme, es que vamos a mirar especialmente este libro de Trail que se llama Linear Algebra Done Wrong. No sé por qué lo llamó así, quizás lo explica en el comienzo del libro y no lo leí, Suena muy pero mal. ¿cómo? Suena muy mal. Es porque un otro libro, Sí, se llama al revés, ¿o no, profe? Como Linear Algebra Done Right. Done Right, y no sé si Sí. se quejaron uno con el otro, no sé. Bueno, pero sí, es en inglés. Desafortunadamente no conozco estos libros en español. No sé si existe en español. Si quieren, creo que puedo compartir acá el libro. Bueno, acá creo que explica por qué se llama así. Y después, esto es nosotros ahora pasamos a producto interno, ¿ya? Propiedades de producto interno y lo que hacen operadores, o sea, funciones lineales, cuando se mezclan con el producto interno, ¿ya? Entonces el producto interno sería una especie como el producto punto, ya que cuando hago el producto de una línea y una columna de una matriz, este es un producto interno. Creo que lo han ya encontrado en el curso precedente de Introducción al Álgebra Lineal. Y entonces vamos de nuevo a hacer un poco de producto interno. La cosa principal, digamos, para mí es que antes hemos visto lo que sigue mirando la linealidad, propiedad de ser lineal, y ahora vamos a introducir el teorema de Pitágoras, ¿ya? A cuadro más B cuadro igual C cuadro, si tengo dos lados de un triángulo o rectángulo perpendiculares, dos vectores perpendiculares me dan este tipo de fórmula, A cuadro más B cuadro igual C cuadro, ¿ya? Entonces, un poco toda la parte siguiente del curso es
¿qué pasa mezclando álgebra, la parte de linealidad con el teorema de Pitágoras? ¿Ya? Entonces, tiene este concepto de ortogonalidad. Después vamos a ver esto que es importante, la manera de transformar una base en una base ortogonal y ortonormal. Y después vamos a ver lo que significa. Una base con todos los vectores perpendiculares entre sí. Y esto puede valer en el plano, dos vectores perpendiculares. Pero lo lindo del álgebra lineal es que puede valer en cualquier dimensión porque el principio es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es son conceptos que funcionan bien en cualquier dimensión y dan buenas propiedades. Después vamos a ver isometrías, que significa transformaciones que preservan el largo de segmentos. Y además de preservar el largo de segmentos, si estoy en un espacio donde tengo el teorema de Pitágoras, sigue mucho más, ¿ya? Preserva ángulos, preservan varias otras cosas como por consecuencia, ¿ya? Y se llaman isometría, que significa igual, iso, y metros, la base de la palabra significa largo, ¿ya? Preservar el largo. Y movimientos rígidos, ¿ya? Como uno podía mover un triángulo en el plano, así puede generalizar esta noción en el espacio de cualquier dimensión. Y lo que es que se transforman las nociones cuando paso desde números reales a números complejos. ¿Okay? Esto es una primera parte. Y después vamos a ver el análogo de teorema de diagonalización y triangularización, pero en presencia de un producto interno, ¿ya? Entonces acá de nuevo vamos a ver un poco de cuál es la forma más sencilla de una función lineal, de un operador lineal, cuál es la base mejor para encontrar sus propiedades, ¿ya? Y se llama el teorema espectral. El espectro de un operador es una especie de una función lineal, de un operador lineal, son sus valores y vectores propios, y vamos a ver en práctica que bajo unas condiciones los operadores tienen una base donde no solo tengo vectores propios, sino que son todos perpendiculares entre sí. Toda la pareja de estos son perpendiculares, y con esto nos ayuda a imaginarlos y a dibujarlos, digamos. O imaginar cómo se podría dibujar si uno pudiese dibujar en cualquier dimensión larga. Esto, y después vamos a ver como polinomios de grado 2. Un polinomio de grado 2, por ejemplo, en dos variables, es el típico ejemplo ax cuadro más bxi más ci cuadro, ¿ya? Entonces, un polinomio con todos los monomios posibles y varios coeficientes. Esto es muy conectado con el producto interno, y vamos a ver la forma de todas estas operaciones que toman dos vectores y son lineales en cada uno de los dos argumentos. Y entonces lo puedo representar un poco con una matriz. Vamos a entrar en eso. Ahora no voy a entrar en detalle, pero se llaman formas cuadráticas. Son como polinomios de grado 2 en cualquier dimensión, ¿ya? En cualquier número de variables. Y existe una manera de organizar, completar los cuadrados, digamos, en un polinomio de grado 2, y que se generaliza en cualquier dimensión con una interpretación geométrica, ¿ya? Es el teorema de Sylvester y diagonalización en dimensión más larga, ¿ya? Y digamos que como una especie de otra manera de utilizar una matriz, ¿ya? Por un lado puedo multiplicar por un vector, por el otro puedo multiplicar por un vector a la izquierda y un otro a la derecha, ¿ya? Un vector de línea multiplicado por una matriz cuadrada, multiplicado por un vector columna. Esto me da algo que tiene, quizás voy a
a poner una página más acá. Y uno puede tener, por ejemplo, acá tengo un vector en horizontal, una matriz cuadrada y un vector en vertical, ¿ya? Esto la llamo M, esto X transpuesto Y. Y esto es una operación que aplico a dos vectores, X, Y, ¿ya? Y si se fijan, no sé, por ejemplo, si pongo el vector X, Y acá en horizontal, acá pongo una matriz simétrica A, B y después B, C. Entonces simétrica en el sentido que es igual a su transpuesta. Acá pongo el mismo vector X, Y. Entonces esto me da X, Y en horizontal multiplicado por AX más BY, BX más CY. Y ahora, si hago el producto, es AX cuadro más 2BXY más CY cuadro, ¿ya? Entonces, un polinomio de grado 2, ¿ya? Y con cuadrados. Cuadrados. Así que cualquier función de este tipo con m igual a m transpuesta, una matriz igual a su transpuesta, y le aplico dos vectores, ahora son distintos, acá era el mismo vector, ¿ya? Pero puede ser que son distintos. Esta se llama una forma cuadrática. Digamos que en general es cuando tengo el mismo vector, se llama cuadrática. Q de x es forma cuadrática. ¿Ya? Porque tiene que ver, digamos, el caso más sencillo es cuando tengo un polinomio con cuadrados, ¿ya? Y esto es como parte de la cosa, ¿ya? Entonces acá, formas cuadráticas, está en esta parte, en el capítulo 7 del libro de Trail, y después vamos a ver el espacio dual, que vamos a ocupar una noción de reinterpretar espacios, digamos, operadores. ¿Qué es el espacio dual? Digamos, si tengo V, un espacio vectorial, el espacio dual, que no sé cómo lo vamos a indicar, suponemos V estrella, será el espacio de todas las funciones lineales desde V en los números reales. ¿Ya? Entonces, por un lado tengo el espacio V, que en el caso más sencillo lo imagino como espacio de vectores. ¿Ya? Y en el otro lo imagino todas las funciones que puedo, que a vectores asocian un número y lineales. Y en realidad vamos a ver que más o menos el espacio dual corresponde a imaginar estos vectores como transpuestos. ¿Ya? Y acá este vector transpuesto lo puedo multiplicar por un otro vector, ¿ya? Y esto, digamos, F1, Fn, lo aplico al vector x1, xn, y me da un número que es una función lineal. Y casi todos los, digamos, todas las funciones desde un espacio vectorial en R son una especie de producto así. Acá fijo esto y para cualquier x multiplico f por este x y me da un número. ¿Ya? Y digamos, esto se llama el espacio dual. ¿Ya? Y entonces vamos a hablar un poco de esto. Y ver unos teoremas sobre esto. ¿Okay? Entonces, todo la parte sucesiva, mucho de ellas se trata de mirar productos internos, después mirar formas lineales y dualidad. ¿Ya? Eso es lo que sigue en el curso. ¿Okay? Y vamos a seguir el libro de Trail. Mucho. Y a ver si necesito escribir unas notas yo además de esto, pero creo que es bien contenido todo lo que quiero ver
necesitamos ver en el libro de Trail. Ok. Ok. ¿Alguna pregunta antes? Ahí pensaba empezar. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Muy rápida y sencilla. Todo lo que acaba de explicar, lo que vamos a ver, es parte de todo lo que queda del curso, ¿cierto? ¿O vamos a ver algo más después de esto? No, es todo lo que queda del curso. Ah, ya, ok. O sea que dentro de todo esto va a estar la I2 y la I3. Sí, sí. Ya, ok. Sí, no me acuerdo bien. A ver dónde llegamos. Todavía no me queda muy claro dónde es el corte entre I2 y I3. Ya, ok. Pero esto es todo lo que queda del curso. Ya. Gracias, profe. No, de nada. Ya, gracias por clarificar, por dejarme clarificar. Ok, entonces, ya. Entonces ahora vamos a ver producto interno. ¿Ya? Me pongo acá el libro para estar seguro que no es el libro, perdón. El libro de Trail para estar seguro de no olvidar nada. Pero vamos a ver exactamente la cosa, más o menos seguir la traza dada por el libro, ¿ya? Entonces, el producto interno, uno suponemos de estar en un espacio con coordenadas, espacio de dimensión n con coordenadas. Rn o Cn. Esto es mi espacio modelo con coordenadas. ¿Ya? Un espacio de dimensión n donde ya fijé coordenadas para poder hablar de vectores. ¿Ya? Y acá, si tengo definición de producto interno, en este caso, yo tomo un vector, quizás yo creo que ya lo conocen muchos de ustedes. Tomo un vector x, que lo voy a escribir simplemente x y tiene coordenadas x1, xn. Pueden ser, suponamos de estar con números reales, ¿ya? Para números reales. Y después tomo i, que es igual a i1 y n. Y ahí defino y uno tiene varias notaciones. Uno es con el producto punto. O si no, tengo esto de ponerlos en paréntesis, en una paréntesis. Otra notación es con una paréntesis de otro tipo, con en puntitas. Perdón, acá es i. ¿Ya? Estos son varias notaciones que cada uno, cada libro, cada autor lo describe un poco distinto a veces. Y esto es igual a x1 y 1 más suma de todos los productos de la misma coordenada, ¿ya? Y1 y x1 y 1, xn y n, ¿ya? Y esto era en el caso de números reales. Y para los números complejos, digamos que ocupo la misma notación. Si fueran xy y xj y j son números complejos, ahora. Acá es casi lo mismo, solamente que pongo del segundo vector, le pongo ocupo las coordenadas conjugadas, ¿ya? x1 y 1 conjugado, xn y n conjugado, ¿ya? Y se acuerdan,
si definición de poner de la operación conjugada en números complejos, de tomar el conjugado sobre los números complejos, es que si z es un número complejo que escribo como a más i por dos números reales, a y b reales, y sumo a más número imaginario por i, unidad imaginaria por i por b, entonces el conjugado z barra sería simplemente a menos ib, ¿ya? Entonces corresponde simplemente a cambiar el coeficiente de la cambiar el signo de la parte imaginaria. ¿Okay? Entonces, el producto interno NR, a menos que no diga, no lo defina de nuevo, sin adjuntar más, se subentiende que es esto. Esta es la definición de producto interno en R y esta es la definición de producto interno con números complejos. ¿Ya? Esto era un primer ejemplo, el ejemplo base desde donde uno se inspira. ¿Ya? Y después, ¿qué necesito decir? ¿Por qué poner pregunta? Es por qué poner las barras en el caso complejo. ¿Ya? ¿Por qué no hacer lo mismo que para números reales en el caso complejo? Es que en realidad, si tomo el producto punto de un número real en R con números reales, si tomo el producto punto de X, esto me da la suma, lo voy a escribir un poco distinto, la suma para I igual 1 hasta N, o J igual 1 hasta N, de XJ, coordenada número J al cuadrado, ¿ya? Y esto es largo al cuadrado. Al cuadrado. ¿Ya? Tiene una interpretación más con una imagen, con un dibujo, lo que se llama, como uno lo llama interpretación geométrica, lo que significa que tiene una imagen interesante atrás. Es que si acá, suponamos de estar en R2, y tengo acá coordenada X1 y acá coordenada X2, entonces el largo de este segmento, ya por el teorema de Pitágoras, que se va desde el origen hasta el vector X, es igual a X por X. Largo al cuadrado es igual a X punto X. ¿Ya? Y en C, pero, lo que pasa es que si tomase, ¿ya? X, no sé si llamarlo punto para no, si tomo otro producto que es X estrella X y lo defino como suma de XJ cuadro, ¿ya? Por ejemplo, no siempre me da un número positivo, no es el cuadrado, no es un largo de algo porque no es positivo. ¿Ya? ¿Se fijan? Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Es que el cuadrado de la unidad imaginaria es negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo de que esto es negativo? Ejemplo, si tomo X es igual a, digamos, con dos coordenadas, ¿cuál sería un número de un vector con dos coordenadas complejas tal que
x por x es negativo. X con este otro producto, digamos, que pareciera más natural, pero en realidad no lo es negativo. ¿Alguien tiene una idea? Estoy mirando el chat o el... ¿Cuál podría ser un número complejo que da esto? ¿Sí? El menos i, ¿no? ¿O no? O O sea, sea, el i. por ejemplo, podría tomar i, ¿ya? Sí. Dado que son dos coordenadas, puedo tomar números complejos y entonces en este caso, esto es primera coordenada i por primera, o ponémoslo un 2i para distinguirlos, ¿ya? Primera coordenada i por la primera coordenada, ¿ya? x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es igual a i al cuadrado más 2i al cuadrado, que es igual a menos 1 menos 4, ¿ya? Esto es 4 por i al cuadrado, así que menos 4, negativo, ¿ya? Entonces esto no funciona porque es negativo, ¿ya? Y por otro lado, como quizás unos se acordarán de la parte donde estudiaron números complejos, sé que z por z barra, un número multiplicado por su conjugado, esto es a más ib, que multiplica a menos ib, ¿ya? Si z es esto, z conjugado hemos visto por definición es esto, así que esto es a más algo por a menos algo, y esto es se cancelan unos términos y sale a al cuadrado menos i al cuadrado b al cuadrado, ¿ya? Entonces a al cuadrado más b al cuadrado, ¿ok? Entonces esto es la cosa natural porque ¿se acuerdan? Esto tiene también otra notación, ¿no? Es el módulo de z al cuadrado, ¿ya? Simplemente porque esto significa de nuevo el largo, si es que dibujara mi número complejo ocupando coordenadas reales, entonces z por conjugado de z me da como el largo al cuadrado del número complejo visto como un vector de dos números reales, ¿ya? Entonces, z al cuadrado, que es z por z, identificando c con R2, mide lo que es el largo al cuadrado de z visto como vector real, vector A, B. Z, en vez de imaginarlo A más IB, lo veo como un elemento de R2, ¿ya? En vez de verlo en C, lo veo como R2, AB, y Z barra es igual a A cuadro más B cuadro, que sería el largo de este vector al cuadrado, ¿ya? Largo al cuadrado de este vector, ¿ok? Entonces, es más natural multiplicar un número complejo por su conjugado por el número complejo mismo, ¿ya? Y por esto defino el producto punto sobre c a la n así, ¿ya? El x por y significa suma de xy, xj multiplicado por ij conjugado. J igual 1 hasta n. ¿Ya?
Y además otra notación es que esto lo escribo X multiplicado. Déjenme acá, esta notación le la digo en un segundo. Primero le digo la cosa que ya saben para Rn, ¿ya? En Rn tengo X por Y igual a la suma por J igual 1 hasta N de X, J y J, ¿ya? Acá abajo supongo que X y Y tienen coordenadas reales. Y esto sabemos ya que existe esta otra notación. X transpuesto por Y, ¿ya? Porque me imagino que hago el producto punto de un vector X que lo pongo en horizontal, X transpuesto, ¿ya? Los vectores por su naturaleza se imaginan primero en vertical, esta es una convención, ¿ya? Y X producto punto por Y, línea por columna, es exactamente esto, ¿ya? Es la primera notación. Y para vectores complejos, no es que hago simplemente el transpuesto, pero perdón, pausa. Un momento. Creo que ahora mirando la cosa me di cuenta que acá me puse a ocupar otra notación que que está en el libro, ¿ya? Es el primero que multiplico, el primero de los dos que pongo, donde pongo el conjugado, ¿ya? Es que, y da lo mismo, en realidad daría un producto similar con las mismas propiedades, pero quiero seguir la notación del libro de Try, ¿ya? Entonces acá le pongo esto, corrección, ¿ya? Entonces pongo el conjugado en el segundo vector, en el primer vector en vez que en el segundo, y acá todo el razonamiento de arriba, esto no cambia, es si hago el producto en el otro orden, dado que es conmutativo, me da lo mismo, ¿ya? Digamos, escribémoslos así, esto es igual a z barra z. Entonces toda la explicación de antes funciona igual, simplemente quiero cambiar acá la notación, ¿ya? Para poder ahora escribirlo simplemente introduciendo esta otra notación, x estrella y, ¿ya? Con x estrella es igual a todo el vector x con las componentes, en vez que números complejos, pongo el conjugado, ¿ya? Entonces acá pongo, entonces digamos, x estrella sería el vector, en vez que columna es un vector línea y tiene coordenadas x1 conjugado, xn conjugado, ¿ya? Entonces todo esto está bien. Verifica de cómo se dice, de que las dos notaciones están bien, están en armonía entre sí. En armonía. ¿Ya? Uno se da cuenta que si X es un número, es un vector de números reales y lo imagino como vector, digamos que si X es un vector en Cn con componentes reales, entonces tenemos que X estrella, ¿qué es? Serían todos los conjugados de X. Es igual a X1, Xn, ¿ya? Porque el conjugado, cuando cambio cambio el signo de la parte imaginaria, pero esta parte imaginaria es 0. Significa que el elemento
queda igual, ¿ya? Entonces, X estrella es igual a X transpuesto, ¿ya? Entonces, las dos notaciones, si es que por si acaso encuentro un vector con solo componentes reales, hacer este estrella, hacer transformarlo en vector horizontal y poner conjugados, me da lo mismo que simplemente transformarlo en vector horizontal, porque A más IB, donde cambio el signo del B, pero el B es 0, me da lo mismo que A menos IB. A más IB, A menos IB son iguales si B es 0. ¿Ya? Entonces, si tiene componentes reales, me da lo mismo. ¿Ya? ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna cosa que puedo ayudarles? ¿Puedo como clarificar? Parece que no. Entonces continúo. Y ahora vamos fuera del caso concreto Rn o Cn. ¿Ya? Entonces ahora tenemos V espacio vectorial, sin fijar coordenadas. ¿Ya? Significa que no lo identifico con el espacio de n plus de números. Y acá vamos a definir un producto interno sobre V. ¿Ok? Es una operación. La definición de producto interno sobre V es una operación que voy a ocupar esta notación, tomar una paréntesis y acá me imagino en vez de estos dos puntitos puedo poner dos vectores, ¿ya? Es una operación que me toma dos vectores, entonces V por V son todas las parejas, la definición de esto serían todas las parejas de vectores, V, V', tal que V y V' son elementos de V, ¿ya? Son todas las parejas de V, y me da un número, puede ser real o puede ser complejo, depende de cómo de qué, digamos que para estar bastante general, vemos el caso complejo, ¿ya? Y después el caso real, caso de R es un caso particular. ¿Ya? Puede ser que una vez que tengo coeficientes todos complejos, puede ser un caso particular que por si acaso eran reales, por casualidad eran reales. ¿Ya? Entonces, un producto interno sobre V es una operación que denotada así, que toma dos vectores en V y asocia un número denotado, bueno, tiene dos vectores, toma vectores V', vectores en V, y a estos le asocia un número denotado V', satisfaciendo propiedades. Las propiedades siguientes. ¿Ya? Y las propiedades siguientes son, uno es que X y barra es igual a y barra X, no, X y barra X y es igual a y barra X,
O sea, por ejemplo, en el caso de nuestro producto, esto correspondía a decir que si intercambio el rol de X y Y, es ¿qué quiero decir? Esto. Si intercambio el rol de X y Y, ya, por ejemplo, si hago X y es igual a X estrella Y X es igual a Y estrella X, ¿ya? Esto sería la suma de XJ barra IJ. Esto es la suma de IJ barra XJ, ¿ya? Entonces, es, entonces uno puede verificar que si acá por si acaso le pongo una barra encima, o sea, hago el conjugado de todo, esto en realidad es igual a, acá puedo poner el doble conjugado y acá el conjugado, pero el doble conjugado de x de un número complejo significa que cambio dos veces la coordenada imaginaria, ¿ya? Así que es igual a suma de xj y barra j, ¿ya? Que es igual a esto, ¿ya? O sea, y entonces esto está verificado por mi producto usual, pero acá lo escribí sin ocupar coordenadas, ¿ya? Es una propiedad que no necesita ocupar coordenadas para estar formulada, ¿ya? Entonces, por eso puedo formularla sin coordenadas. ¿Ok? Después, propiedad 2. Después uno tiene propiedades que... ahora voy a poner la 2, pero en realidad es más interesante sería más interesante en un otro orden. Sigo el orden del libro. Entonces acá tengo que, si acá pongo X y después pongo una combinación lineal, alfa 1 y 1 más alfa 2 y 2, entonces es lineal, ¿ya? Esto es igual a alfa 1 X y 1 más alfa 2 X y 2, ¿ya? Los coeficientes salen afuera de la paréntesis, ¿ya? En realidad, esto vale, si puedo mezclar la propiedad 1 y la propiedad 2 para ver que en realidad vale lo mismo también para el lado, para hacer combinaciones lineales en el lado donde estaba la X, ¿ya? Entonces, ejercicio sigue que también beta 1 x1 más beta 2 x2 y es igual a beta 1 x1 y más, y ustedes pueden continuar, más beta 2 x2 y, ¿ya? Y este ejercicio sigue aplicando las propiedades 1 y 2, ¿ya? Por intercambiar las posiciones de los vectores, debo solo pagar de ponerle un conjugado encima y después aplico la línea del punto 2 y saco el conjugado para volver al orden inicial, ¿ya? Entonces pueden intentar hacer este ejercicio ustedes, cómo deducir otro tipo de linealidad en el primer digamos, argumento X de los puntos 1 y 2. ¿Okay? Después, punto 3, tengo, requiero que valga lo que hemos aplicado, lo que hemos, digamos, verificado antes para números complejos. O sea que, para coeficientes complejos, o sea que cuando hago el producto de X con sí mismo, es mayor o igual que 0. ¿Ya? Hemos verificado, lo sabemos para V es igual a Cn y este producto XY definido por X estrella Y. ¿Ya? Porque X estrella Y, en este caso, X estrella X es igual
a una suma de módulos cuadros de las coordenadas complejas, ¿ya? Entonces esto es positivo. Es por esto que hemos definido ocupando el estrella en vez que simplemente el transpuesto, el producto complejo, ¿ya? Entonces esto, y después la última propiedad es una propiedad que me dice que no está haciendo algo raro, ¿ya? O sea que x es igual a 0 solo si x es igual a 0, ¿ya? Entonces nunca se anula este producto, excepto cuando nunca se anula el largo de un vector, excepto cuando el vector es 0, ¿ya? Los puntos 3 y 4 indican que puedo imaginar XX como un largo de x al cuadrado, ¿ya? Una versión muy abstracta que tiene un poco las mismas propiedades que el largo al cuadrado, ¿ya? Porque me dice que es siempre un número positivo y que si es exactamente 0 cuando el punto x es el origen. Entonces, cuando el segmento entre el origen y el punto tiene largo 0. ¿Ok? A ver, en realidad, ¿qué hemos dicho? Entonces acá hemos visto el punto A. Quizás voy a tomar un poco de tiempo para hablar del punto B y después terminamos. O sea, ejemplos. Ejemplos aparte CN y RN. Entonces, punto B, ejemplos de V con producto interno. ¿Ya? Entonces, un primer caso es que V son polinomios. V es el espacio de los A0 más, digamos, A1X más a n-1 x a la n-1, o quizás vamos hasta n, a n xn, con a1, no, a0 hasta a n, por ejemplo, números complejos, ¿ya? Y lo mismo para números reales, ¿ya? Quizás acá dejo también que n puede ser cualquier, no, fijamos n, ¿ya? N fijo, con n un número fijado. ¿Ya? Entonces acá, a ver, una cosa que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Puedo decir, si tomo dos polinomios p de x en V, esto significa que P es un polinomio de grado n. Y tomo otro, llamámoslos P y P', o P1 y P2, dos polinomios de grado menor o igual que n, ¿ya? Si tienen los últimos coeficientes iguales a 0, se ven como de grado menor que n. Si el último coeficiente es igual a, no es distinto de 0, significa que x a la n de verdad aparece, si no, tiene grado menor o igual que n, ¿ya? Dos polinomios de grado menor o igual que n. ¿Y cómo uno podría
tomar su producto, ¿ya? Un producto interno, algo que satisface la propiedad de producto interno, ¿ya? Entonces, una posibilidad es hacer una integral. Integral entre, y uno elige, yo voy a elegir entre 0 y 1 porque me sale fácil. Integral entre 0 y 1 de polinomio 1 conjugado multiplicado por polinomio 2 de x. ¿Ya? Esto es una buena definición de producto interno, ¿ya? Porque uno verifica todas las propiedades. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y los límites de integración no son tan relevantes? En realidad no, es como, Ya. lo pongo entre 0 y 1 para definir un producto y si no puedo definir otros. ¿Y por qué lo defino así? Esto es creatividad. Ah, ya. ¿Ya? Uno puede definir varios productos internos, ¿ya? Puedo definirlo de otra manera, no es la única manera, es solo para darle un ejemplo, ¿ya? Se trata de ejemplos y eso es una elección. De nuevo, acá puedo poner otros, integrar entre otras cosas. Si se dan cuenta, cuando tomo un polinomio, el polinomio quizás lo hice un poco mal porque uno algebraísta diría sí, pero acá x tiene uno concibe x como un símbolo, ¿ya? El polinomio no sabe, digamos que para definir los polinomios no me interesa lo que es x, ¿ya? Y acá le estoy integrando entre 0 y 1, ¿ya? Entonces quizás le pongo t de t y acá x es un símbolo, es algo que me permite escribir esta fórmula de acá y hasta ahora no sé lo que es x, simplemente es un símbolo. ¿Ya? Y acá es un número real. Entre 0 y 1, ¿ya? Así que estoy tomando este símbolo, le doy un significado, es t, puedo hacer potencia de t e integrar, ¿ya? ¿Se acuerdan en la otra parte del curso? A veces aplicamos polinomios a matrices, ¿ya? Era otra elección de lo que interpretar este x para poder asignar matrices, en ese otro caso, a los polinomios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, subejemplo, ¿ya? Subejemplo del ejemplo. Puedo poner, por ejemplo, para estar n igual 2, ¿ya? Y hago la integral entre 0 y 1 de, o sea, hago el producto de x cuadro más 1 con x más 2, ¿ya? Son dos polinomios de grado menor o igual que n. Quizás para hacerlo más entretenido, x cuadro más x cuadro más x más 1, ¿ya? Y x más 2. ¿Esto qué significa? Integral. Déjeme cambiarlo una última vez, lo prometo. X, y acá pongo un número complejo, solo para ver lo que pasa con los números complejos, ¿ya? Entonces acá P1 sería x cuadro. No, ¿qué significa poner digamos, conjugado de un polinomio? Significa conjugar todos los coeficientes, ¿ya? Y acá era solo el último, entonces, que no es real. Todos los otros son reales. X menos y, que multiplica x más 2 de x. ¿Ya? O como lo escribía arriba con t, ya integrando en un número t. De t entre 0 y 1. Y nada, uno hace el producto e integra, ¿ya? Entonces me da integral entre 0 y 1 de t a la 3 más 2t al cuadrado más t que multiplica t sería t al cuadrado, t que multiplica 2 sería más 2t, menos t, menos i por t, menos 2i.
¿ya? dt. ¿Ok? Y uno integra, entonces le da la integral entre 0 y 1. Lo voy a hacer muy rápido porque no es el punto de hacer estos cálculos de integración. Y es 1/3, 1/4 t a la 4, no, integrado entre 0 y 1 que me da 1/4, más 2 más 1 sería 3 tercios, más 2 menos i sobre 2, menos 2i. ¿Ya? Entonces me da un número complejo, ¿ya? ¿Ok? Entonces asocio a estos polinomios una integral, tengo un número complejo, y después, ¿qué pasa si acá en vez en vez de la i pongo una combinación lineal? Ya, nada, cuando hago el producto se transforma, digamos que satisface la propiedad, la primera propiedad, uno lo verifica porque si intercambio el orden, puede hacer un razonamiento un poco como para el caso de Cn que hemos hecho acá. Después uno verifica la propiedad. Ahora no tengo tiempo de verificar todas las propiedades, ¿ya? Uno puede verificar que para polinomios generales satisface la propiedad 1, 2, y después que si tomo el mismo polinomio dos veces, tiene coeficientes, me da un polinomio, una especie de polinomio con, no sé cómo, esto me daría una especie de cuadrado del polinomio, cuadrado en el sentido complejo, y que cuando lo integro me da algo positivo, y punto 4. Así que toda la verificación, digamos, ejemplo 1 continuado, toda la verificación de 1, 4 es un ejercicio para ustedes de transformar la definición del producto que acabamos de dar, ¿ya? P1x, P2x, ¿ya? Así que, y esto es bastante interesante si uno quiere pasar el tiempo de hacerlo, porque a priori no parece tan obvio, ¿no? Por lo menos a mí, ¿ya? Después, entonces esto lo dejaría para ustedes. Y el ejemplo 2 es, que quería decir, es si tomo A y B matrices. A, B, matrices, M por, digamos que tomo V, que serían las matrices N por N, por ejemplo. ¿Ya? O capa, por ejemplo, las matrices 2 por 2, ¿no? O la matriz N por N, ¿ya? Y acá si tomo dos matrices, puedo hacer A, acá con coeficientes C, con entradas números complejos, ¿ya? Y entonces puedo definir A estrella, si A es una matriz es igual a y J, y J se van desde 1 hasta N, entonces A estrella hago transpuesta conjugada, ¿ya? A transpuesta conjugada, o por lo menos así la llamamos, y esto significa que A estrella en la entrada IJ es igual a A, donde miro la entrada JI, y después hago el conjugado de este número complejo, ¿ya? Definición.
definición de A estrella. ¿Ya? Y acá, y después puedo definir A, B. Tengo el instinto de poner esta otra paréntesis, pero A, B por definición puedo definir. De nuevo acá uno necesita un poco de creatividad. O sea, simplemente le doy la definición y ustedes pueden verificar que satisface todo lo que las propiedades 1, 4. Puedo tomar la traza de A estrella multiplicada por B. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esto sería la suma de para capa igual 1 hasta n de el elemento capa capa de esta matriz. A estrella por B es una matriz y el elemento, toda la suma de elementos a lo largo de la diagonal es A estrella B capa capa. ¿Ya? Y esto también lo puedo escribir. Suma capa igual 1 hasta n. ¿Qué es ese elemento capa capa? Bueno, necesito hacer una suma sobre J de A estrella capa J por B J capa. ¿Ok? Y así que ocupando la definición, esto es suma para capa igual 1 hasta n de la suma para J igual 1 hasta n de A J capa B J capa y para el AJ capa pongo un conjugado, ¿ya? Porque simplemente si acá tengo capa J, acá tengo J capa y pongo un conjugado, ¿ya? Entonces se dan cuenta que esto prácticamente estoy haciendo la suma sobre capa y sobre J de todos los elementos de A conjugados y todos los elementos de B, ¿ya? Así que esto es muy similar a lo que hacía para vectores, solo que ahora lo hago para todas las entradas de las matrices como si fuera un vector, la componente de un vector puestas en forma de cuadrado, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Esto es como X estrella Y para vectores cuadrados, no sé cómo llamarlo, cuadrados. ¿Ya? Esto es solo para dar, en realidad, si se dan cuenta, estoy sumando todos los kappa y todos los j, o sea, todos los elementos de la matriz una sola vez, donde para la A pongo conjugado y para el B no pongo conjugado, ¿ya? Y pero se escribe de esta forma simpática, traza de A estrella B. Es una abreviación, digamos, de la fórmula final. ¿Ya? Y de nuevo uno puede verificar que vale la propiedad de 1, 4. ¿Ya? Y con esto termino. Ya, perdón. Me quedé 3 minutos afuera.